en Vida Nueva. Para información, 773-481-2554. Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola, soy el pastor de Templo de Dios Shalom, Ernesto Betancourt, presidente de la Asociación Ministerial. Amén. Le invitamos para que escuche el programa aquí todos los jueves de 11:30, aquí en Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Muy buenos días, aquí en el programa de la Asociación Ministerial, aquí en la frecuencia, Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Damos comienzo nuevamente a nuestro programa con un momento de oración. Padre, te damos gracias por este día tan lindo, tan precioso. Gracias por la salud. Gracias, oh Dios, por el oxígeno. Gracias por la vida. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos concedes para estar aquí frente a estos micrófonos. Gracias por el equipo de sonido, Señor, los ingenieros y todos los que hacen posible esta programación. Pidiéndote la guianza, la ayuda de tu Espíritu Santo. Entendiendo, Padre, que sin tu Espíritu, Padre mío, no podemos hacer las cosas correctamente. Gracias porque tú enviaste a tu Espíritu Santo para guiarnos a toda justicia, a toda verdad, para consolar, para guiar, para levantar, restaurar. Gracias por él. En el nombre poderoso de Jesucristo. Dirígenos, oh Dios, en esta programación. Gracias. Bueno, gracias a los hermanos que estuvieron aquí reemplazándonos en esos días que tuvimos ausentes, ¿verdad? Ya que estábamos en unos compromisos fuera de este estado. Pero quiero informarle que ya estamos pronto de nuevo, tendremos la reunión el próximo miércoles, será la reunión de la Asociación Ministerial y esta vez se estará llevando auspiciada por nuestro hermano pastor Rolando Álvarez y será en el Templo de Dios Shalom, 1400 al norte de la calle Richway. Como habíamos informado el mes de agosto, pues no tenemos reunión, siempre tenemos el mes libre para todos los pastores. Quiero también informarle que ya el Seminario Bíblico Hispano abrió sus puertas y si usted necesita más información, el seminario está ubicado en el 7029 West Grand Avenue y cuyo teléfono es 773-385-8364. Usted necesita prepararse mejor en los estudios teológicos, especialmente en español, pues el seminario hispano le espera. Así que nuevamente repito el teléfono 773-385-8364. Allá la doctora Malta Polo le espera y junto con el staff. Gracias. Repito nuevamente nuestra asociación ministerial, que nuestro lema es sirviendo a nuestras comunidades. La asociación ministerial es una entidad integrada por iglesias de varias denominaciones, agencias de servicios sociales y organizaciones comunitarias de la ciudad de Chicago. Ejemplo, tipo de membresía: iglesias, agencias y organizaciones sociales y también individuos. Si usted desea más información, puede llamarnos aquí mismo a la emisora al teléfono 773-481-5960 o puede llamarnos a nuestras oficinas
276-1990. Un servidor estará disponible para contestarle varias preguntas, o también nuestra secretaria, Milta Mena. Gracias, como decimos, por sintonizarnos aquí todos los jueves. En este día queremos hablar de un tema tan importante, ¿verdad?, sobre el Espíritu Santo, la promesa, la venida del Espíritu Santo. Y vamos a considerar el verso 4 del capítulo 2. Pero antes quisiera a tocar un puntito concerniente a el que escribió el libro de los Hechos, el doctor Lucas, que su libro, el Hechos de los Apóstoles, comienza de esta manera: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En otras palabras, que ya Jesús nos había hablado del plan del Espíritu Santo. Y en el capítulo 2, el verso 4, después que estos obedecieron, los apóstoles, y la Biblia dice como unos 120. Entonces, en el verso 4, y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. El Espíritu Santo. Entiendo que hay muchas personas que por falta de conocimiento ignoran totalmente el bautismo del Espíritu Santo, las lenguas, cuando nosotros sabemos por la palabra que fue un mandato de Dios. Y si vemos que muchas personas han sido bautizados por el Espíritu Santo, yo personalmente tuve una experiencia personal después de haber recibido al Señor. Claro que gracias a aquella persona que fue a mi casa y me habló, ¿verdad?, del Evangelio, lo más grande que Dios nos ha dado. Y después de escucharlo y atender y hacer preguntas y atender algunas invitaciones que él me hiciese, en una noche, un viernes, muy tarde, casi en la madrugada, después de un sólido diálogo con un grupo de líderes, hermanos, que estaban hablándome de la palabra de Dios, acepté a Jesús como mi Salvador. Luego, al otro día siguiente, sábado, en ese entonces teníamos servicio, había servicio en la iglesia los sábados, los domingos. Había servicio martes, jueves, viernes, sábado y domingo. Y acudiendo a la invitación, sábado, hice ya profesión de fe en la iglesia. Domingo, ya cuando uno está prematuro, nuevo en la obra de Dios, en el Evangelio. El domingo todavía pido la oración. En otras palabras, en el llamado del pastor volví a pasar. Primero que hubo un cambio en mi vida. Un cambio. Si el Espíritu Santo no hubiese tocado mi corazón, porque fue un cambio radical por el Espíritu Santo. Las cosas que yo hacía ya no las hago más. Pero fue obra del Espíritu Santo. Después de unas 2 semanas escuchando la palabra de Dios a través del siervo, del pastor,
y también el consejo de muchos hermanos que me invitaban a orar. Y yo notaba que algunos en la iglesia, durante la oración, hablaban lenguas extrañas. Y yo me le acerqué a mi pastor, le hice pregunta y él me dijo, eso también es para ti, si tú lo buscas. Se estaban llevando a cabo unas vigilias después del servicio, medias vigilias, a veces hasta la 1, 2 de la mañana en oración. Y la tercera semana, por ahí, después de haber aceptado al Señor, el Señor en su finita misericordia en la misma iglesia, derramando un fuego del Espíritu Santo, varios fueron llenos y comenzaron a hablar en lenguas y una de esas personas fui mi persona. O sea que es una experiencia única. Y desde entonces, cuando hablo en lengua, como dice la Escritura, hablo con Dios directamente y intercedo. Mi alma se alimenta, mi espíritu. Y ha sido una ayuda, un poder, un fuego extraordinario, donde el Espíritu Santo me inspira y me da el poder, qué lindo, para no solamente testificar. Comencé testificando. Empecé a escudriñar la palabra, a congregarme, como dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbres. Hay muchas personas que se pierden las bendiciones del mover del Espíritu Santo, de la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo en la iglesia, porque faltan muchos a los servicios. Pero había un hambre y yo seguía buscando a Dios y buscándole. Y ya como al mes o al mes y medio, yo testificaba y lo poquito que sabía de la Biblia lo estaba predicando con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, con el transcurso de los tiempos, Dios, ¿verdad?, que llama, prepara y envía. Claro que también me dediqué a estudiar la palabra. Acudiendo a un instituto bíblico, se daba énfasis que si quería aprender más de la palabra, y comencé también el instituto bíblico donde terminé 3 años del instituto. Y todas estas ayudas, ya como a eso de los 3 meses, ya yo predicaba la palabra en la calle, aún también en la misma iglesia donde nuestro pastor, ¿verdad?, preparándonos en el discipulado, predicábamos la palabra del Señor hasta que uno se va perfeccionando. Y todavía no es que lo haga un perfecto, es que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará. Y aquí nosotros vemos en el verso 4 que también los apóstoles, después de haber recibido las enseñanzas y el mandato de Dios, en obediencia, ellos se fueron al lugar llamado el aposento alto, bajo el mandato de Dios. En el capítulo del libro de Lucas, capítulo 16, si mi mente 16, el libro de Marcos, capítulo 16 de San Marcos. Allí dice también, cuando Jesús los comisionó, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Capítulo 16, verso 14. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego el verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. Ahí está claro en la palabra, en mi nombre echarán fuera demonios. Y ahí habla, dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos,
y sanarán. Promesas grandes de Dios. No perdieron el tiempo. Ellos se fueron y salieron a esperar la promesa. Y en el verso 4, el 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. La importancia del Espíritu Santo. Y podemos ver también en el Evangelio que Jesús antes de comenzar su ministerio, fue guiado por el Espíritu. Y fue donde Juan el Bautista, para ser bautizado en agua, sometido en el río Jordán. Y Juan sumergió a Jesús, donde hubo un diálogo que Juan no quería ceder. Como dice la expresión, yo no soy digno, tú vienes a mí para que te bautice. Yo no soy digno de desatarte los cabetes de tus sandalias o de tu calzado. Pero Jesús le dijo, conviene que cumplamos toda justicia. Y Juan bautizó a Jesús y los cielos se fueron abiertos. Y también el Espíritu Santo dio testimonio, vino sobre Jesús en forma de paloma, y una voz del cielo, el mismo Padre, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De ahí en adelante dice que Jesús, siendo guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, orando y ayunando. O sea que el Espíritu Santo es una persona que ha venido a guiarnos a toda justicia. Ha venido a enseñarnos, a guiar la iglesia. Me da tristeza cuando vamos a alguna iglesia y vemos una mortandad, el Espíritu Santo contristado. El pueblo no adora. Cuando hay el Salmo 100, dice, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre. El que pone el querer y el hacer en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Y Cristo dijo, nadie viene a mí si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que toca. Cuando predicamos la palabra ungida, el Espíritu Santo coge esa palabra, esa semilla, y la siembra en los corazones. Toca los corazones. Y entonces produce un arrepentimiento, como lo produjo en mi vida y lo que produjo en muchos, en los apóstoles, en muchos de los siervos de Dios que hoy en día predican la palabra. En los 5 ministerios. 5 ministerios son guiados por el Espíritu Santo, igual que los ministerios locales, como diáconos oficiales. Todo el que desempeña un ministerio, sea de servir a la iglesia, debe pedir la gracia, el Espíritu Santo, que es el que da la gracia, que lo guíe. Y allí dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo, todos. Entonces, amigo que me esté escuchando, cuando nosotros buscamos, ahí mismo en el capítulo 2, y verso 43, que dice, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. En el verso 46 del capítulo 2, y dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Allí dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amado, una vez que los apóstoles y los discípulos y aquel grupo que estaba esperando la promesa fueron llenos del Espíritu Santo, vino sobre ellos un fuego diferente que los motivó, los inspiró para que ellos cumplieran el mandato, la gran comisión. El tiempo es limitado para nosotros, para yo entrar
detalladamente y mostrarle otros hombres, pero vemos Moisés, fue lleno por el Espíritu de Jehová para poder llevar a cabo su ministerio. Vemos, también observamos a Samuel y observamos a David, el rey David, que danzaba para Jehová, en el Espíritu de Jehová. El mismo Cristo dijo, cuando abrió el libro de Isaías, hoy se ha cumplido esta escritura. Y dice, menciona, el Espíritu de Dios está sobre mí. Porque el Espíritu Santo es el que abre camino. El Espíritu Santo es el que unge a los predicadores. Ahorita nosotros visiblemente no vemos a Jesús, pero sentimos su Espíritu. Qué lindo, qué glorioso. Cuando vemos su Espíritu Santo moviéndose y a través del mover, en el nombre de Jesús, oramos por los enfermos y los enfermos son sanos. El mismo Espíritu los toca. Gloria al Señor. El Espíritu Santo es el que lleva la guianza. Y la Biblia dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos, Él también nos levantará en el día de su avenimiento. Lo que nosotros llamamos el rapto de la iglesia. Cuando Cristo venga en las nubes, el Espíritu Santo es el que levanta, nos levantará y nos remontará ya para estar con Jesús. Amigo que me está escuchando, hermano, líder, es importante que usted no ignore el Espíritu Santo. No ignores, porque dice la Escritura que nuestro templo es templo del Espíritu Santo. Dios se mueve a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y bajo el impacto y la inspiración del Espíritu Santo, nosotros podemos predicar el Evangelio y cumplir. Hay un valor, una unción que viene a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos, una de las cosas importantes que le digo al pueblo, a todos, es que tengamos una relación a través de la oración. La iglesia que ora crece. La iglesia que ora hay avivamiento. Necesitamos orar más. Gloria al Señor para que el Espíritu Santo se siga moviendo y ser lleno del Espíritu. Y de todos modos, claro que no podemos dejar de leer, aprender la palabra, escudriñarla, estudiarla. Como dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay tres cosas, ¿verdad?, que considero personalmente importante, que es la oración, la lectura de la palabra, escucharla, escudriñarla o estudiarla. Y la otra es congregarnos para adorar, en la meditación, adorar a Dios. De esa forma crecemos, de esa forma aprendemos cosas nuevas, porque el Espíritu Santo nos revelará los misterios de Dios. Sin la persona del Espíritu Santo, la iglesia está seca y vacía. Creo que las cosas que hicieron los apóstoles, por eso el libro de los Hechos dice Hechos de los Apóstoles, lo que ellos hicieron bajo el impacto del Espíritu Santo. Qué lindo es Dios cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Creo que Dios tocó a hombres en esta emisora por su Espíritu Santo con visión para que se llevara a cabo